La conjunción con la que empieza este capítulo, ¿cuál es? Y establece un nexo entre el contenido del capítulo anterior, es decir, el 4, y el que vamos a iniciar. Los capítulos 4 y 5 forman una unidad, ya que describen la escena en el cielo, la cual fue dada al apóstol en la perspectiva correcta de los juicios que han de seguir. En el capítulo 4, la atención se centra en el trono y en su ocupante. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Y recuerdan que habían allí unos seres alrededor del trono. ¿Quiénes eran? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Y qué hacían estos allí alrededor del trono? Adoraban todo el tiempo, rendían la adoración y la gloria y la exaltación al que está sentado en el trono. Pero en este capítulo, la atención se va a centrar en el libro y su receptor. De modo que Juan vio un libro que estaba sobre la diestra de aquel que estaba sentado en el trono. ¿Quién será aquel que está en el trono? Vamos a mirar la primera imagen, hermano David. ¿Quién será el que está en el trono? No, Dios, el Padre. El Padre. Él es quien tiene toda jurisdicción y autoridad sobre los tiempos y las sazones hasta el preciso momento en que estos sean dados a su Hijo, a Jesucristo. Pero, ¿qué libro es? ¿Qué libro será este? Algunos creen que se trata de la Biblia, pero ¿será que la Biblia es un libro cerrado? En este mismo momento la tenemos ¿cómo? Abierta. La Biblia no es un libro cerrado, la Biblia es un libro abierto. Para todos los que quieran leerla, creerla e interpretarla. Otros piensan que se trata de los secretos celestiales. Y todavía otros creen que se trata del libro sellado por el profeta Daniel. ¿Recuerdan que al final del libro de Daniel veíamos que también se habla de un libro sellado? Pero más que un libro, como los que tenemos en nuestro tiempo, se refiere a un rollo de papiro, el cual se hacía con la membrana interna de una planta de ese nombre que se hallaba en el delta del Nilo. Entonces, ¿qué hacían? Cogían las hojas de más o menos 20 por 14 y las unían horizontalmente hasta alcanzar la longitud necesitada. Entonces era corriente que estas hojas extendidas, en una parte se les colocaba un rollo y en la otra otro rollo, de manera que eso facilitaba el manejo de estas hojas, ¿sí? Cuando se necesitaba buscar una página o un texto, entonces se enrollaba de un lado y se soltaba del otro, o viceversa. ¿Sí? Ese era el manejo que se le daba a estos rollos en aquella época. Podemos hacernos a una idea de la longitud de un rollo por las siguientes estadísticas. ¿Cuántas hojas de papiro se necesitarían para escribir por lo menos la carta de Judas o Filemón? Tal vez una, ¿no es cierto? Y para escribir el libro de los romanos, la carta a los romanos, ¿cuántas hojas se necesitarían? 30. Dicen que más o menos un rollo de 4 metros. Para el Evangelio de Marcos, 6 metros.
para Mateo 10 metros y para Lucas y Hechos 11 metros. Entonces, imaginen. Por lo tanto, un rollo semejante fue lo que vio Juan en la mano de Dios. Y notemos que estaba escrito, según lo dice el texto, ¿por dónde? Por delante y por detrás. Esto se hacía en el antiguo mundo con referencia a los documentos legales o diversos tipos de contrato, tales como títulos de propiedad, actas matrimoniales, acuerdos de arrendamiento, préstamos o testamentos. Por dentro el rollo contenía todos los detalles del contrato y por fuera un resumen. Hay quienes sostienen que el rollo es un testamento o la última voluntad de Dios que garantiza la herencia de los santos. Algunos creen esto con respecto a este rollo. Otros sugieren que representa el libro de la vida tan señalado a través del Apocalipsis. Pero no, aquí no dice del libro de la vida. Otros opinan que el libro o rollo representa el plan divino para la redención profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo. Otra sugerencia es que el rollo representa el título de propiedad o la escritura que certifica a Cristo con el derecho sobre el universo. Pero ¿qué veremos en el contexto? ¿Sí? Todo esto son suposiciones. ¿Qué veremos en el contexto? ¿Qué ocurre cuando se empieza a abrir el libro, cuando se empieza a quitar los sellos? Juicios. Correcto. Entonces, lo que veremos en el contexto es que en la medida en que se va abriendo este libro, en la medida en que se van quitando los sellos, va ocurriendo todos los acontecimientos que han de terminar en el reino de Cristo. Los juicios que han de venir sobre la tierra. Ahí tenemos otra imagen, hermano David, imagen 2. Entonces, ¿cuándo han de ocurrir esos juicios? Son 7 sellos, mire, ahí aparecen 7 sellos. Y veremos que en la medida en que se van quitando los sellos, van ocurriendo una serie de cosas. Cuando lleguemos al último, al 7º sello, entonces ese da inicio a otro suceso. ¿De qué? Los sellos, las trompetas. Las trompetas. El último sello da inicio a las trompetas. Y finalmente la 7ª trompeta da inicio a las 7 copas de la ira de Dios. Entonces es una serie de sucesos que van a ir ocurriendo. ¿Pero para qué tiempo? ¿Cuándo ha de ser esto? La gran tribulación, también conocida como la semana 70 de Daniel. Tal vez los que estuvieron en el estudio de Daniel lo recuerdan, ¿no? Es ese periodo en el cual Dios específicamente va a tratar con Israel y con las naciones. Ese periodo de prueba, de tribulación, cual no la ha habido ni la habrá. ¿Sí? Una tribulación sin precedentes. Una tribulación como nunca antes, y veremos que concuerda con lo que está profetizado en el Evangelio de Mateo, la profecía de Cristo tocante a lo que ha de ocurrir antes de su venida, antes de su regreso. Entonces veremos que cuando se empiezan a romper los sellos, los juicios de Dios son derramados sobre la tierra. Los romanos sellaban sus testamentos 7 veces en los bordes para que esto fuese como una prueba de autenticidad, ¿sí? Hasta que no hubiesen 7 testigos, no se podía abrir el documento. ¿Sí? Entonces aquí aparece un libro sellado con 7 sellos, ¿sí? Lo cual nos indica que solamente alguien digno, perfecto,
que alguien puro e inmaculado puede abrirlo. Este libro implica que la voluntad de Dios para el futuro de la humanidad ya está determinada y establecida, y que es algo inmutable, inalterable e inamovible. ¿Quién puede cambiar lo que Dios ya tiene preparado? Nadie. Nadie lo puede hacer. Nosotros tal vez quisiéramos que las cosas sucediesen de otra forma, pero no. Ya Dios lo ha establecido de esta manera y así será. Así debe de ser. Versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Inmediatamente surge un problema. Un ángel fuerte está pregonando a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El texto no dice qué ángel fue el que dijo esto, quién fue, no se menciona nada aquí, pero se describe como un ángel fuerte y dice que su voz es grande, es decir, alguien que estaba capacitado para ejecutar una tremenda responsabilidad, alguien capaz de alcanzar el mundo entero, el universo. Y el ángel se dispone a realizar una solemne y contundente pregunta. El reto es de gran magnitud. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y la palabra digno incluye cualidades morales y espirituales, es decir, alguien merecedor de rango, carácter y habilidad. Solamente alguien con dignidad propia era calificado para abrir este libro y desatar sus sellos. De modo que la potente y penetrante voz de este ángel fuerte recorre hasta los rincones del universo. ¿Y a quién se encuentra? A nadie, no había ninguno. No había ninguno, nadie en toda la creación. Nadie se halló, no se halló ninguno que fuese capaz de hacerlo. Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en donde más, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces la búsqueda comenzó ¿en dónde? En el cielo, en los cielos, entre todos los seres angelicales. Imagínense, se lanza ese gran reto a todo el universo. ¿Quién puede abrir el libro? En el cielo, ni ángeles, ni Gabriel, ni Miguel, ni serafines, ni querubines, nadie. Todos se quedan callados en el cielo. Ahora se quedan callados allí también los redimidos. ¿Por qué todos se quedan callados? ¿Por qué? Porque todos pecaron, porque no hay justo ni aún uno, porque toda la raza humana está bajo juicio y maldición. Entonces, al estar en esa condición, todos los hombres quedan descalificados, todos, no había ninguno entre ellos. Mire que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José, que estamos viendo que es un gran siervo de Dios, igual que Daniel, ¿sí? Hombres que no registra la palabra que hayan cometido alguna infracción, algún delito, algún pecado, pero seguramente lo tenían, ¿no? La palabra no nos los cuenta, pero lo tenían, ¿sí? Porque el único santo
El único perfecto, el único puro y el único digno, ¿quién es? Jesucristo nuestro Señor. Mire que ni Pedro, ni Juan, ni Lutero, ni Jonathan Edwards, ni Richard Baxter, ni John Newton, ninguno de esos dio el paso al frente. Nadie. No se halló ninguno ni en el cielo ni en la tierra. ¿Sí? Y dice también el pasaje, ni debajo de la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Hay unos ángeles encarcelados y también están allí las almas de quienes han muerto sin Cristo en el Hades. Entonces, ninguno en estos tres grandes ámbitos de la creación fue hallado en todo el universo que fuese capaz de abrir el libro, y dice que ni siquiera de mirarlo. O sea, no podían ni siquiera mirarlo. Ningún ser celestial ni terrestre es digno de revelar y ejecutar los planes de Dios para el cumplimiento de los tiempos. Y al finalizar la búsqueda, Juan llega a la conclusión de que no hay nadie ni moral ni espiritualmente capaz de abrir el libro. Y tal fracaso muestra la completa incapacidad del hombre. No se halló a alguien digno de acercarse a Dios y tomar el libro en la mano para abrirlo. Mire que ni siquiera María, que los de la religión tradicional nos dicen que ella es ¿quién? La intercesora, la reina del cielo, la madre de Dios, todavía más atrevidos. ¿Sí? No, aquí dice que no se halló a nadie. Ninguno fue capaz de realizar este reto. Solamente hay uno. Versículo 4. ¿Y esto qué causó en Juan? Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Cuál fue la reacción del apóstol Juan? Tristeza. ¿Pero estaba llorando por él mismo? ¿Por qué lloraba? Tal vez con sus lágrimas estaba demostrando que el plan de Dios para el universo quedaría frustrado. ¿Sí? Si ninguno podía acercarse a tomar el libro, ni siquiera mirarlo, entonces el plan de Dios quedaría indefinido, sin cumplirse. Y el hecho de no hallar a nadie con las cualidades requeridas provocó un llanto incontrolable en Juan. Y es que pensar en el estado caído del hombre, en la ruina espiritual, eso también debería conmovernos hasta las lágrimas. ¿Recuerdan Juan 11:35 qué dice? ¿Qué dice? ¿Y por qué lloró el Señor? No, el contexto es el de la muerte de Lázaro. Pero ¿el Señor acaso no lo había de resucitar? ¿Qué produjo en el Señor lágrimas? La falta de fe. Yo no me alcanzo a imaginar la escena. El Señor llega a donde esta familia que tanto amaba, Lázaro, Marta y María, 3 hermanos. Y al mirar esa escena, una de ellas le dice: Señor, si hubieses estado aquí,
tiempo atrás mi hermano no habría muerto y a Jesús le habían avisado desde que Lázaro estaba enfermo. Y esperó hasta que estuviera 4 días de muerto, cuando ya olía feo, ya estaba en descomposición. Pero dice que al llegar allí ante la tumba y tal vez al ver toda esa escena, el Señor llora por el pecado, llora por la incredulidad, llora por la condición del hombre, llora por la situación frente a la muerte, por su amigo que amaba a Lázaro. O sea, fueron muchas cosas las que desencadenaron allí el llanto de Cristo. Pero es lo mismo que está haciendo Juan acá. Está llorando en impotencia. No hay nadie, no hay ninguno que pueda acercarse al trono y tomar el libro y abrirlo. Y esas lágrimas representan la angustia, la desilusión y el sufrimiento que ha traído el pecado sobre la creación de Dios. No había nadie que pudiese traer redención final, nadie que pudiese vindicar la justicia, nadie que administrase la voluntad del Padre, nadie excepto uno, como lo veremos en el siguiente versículo. El 5. Y uno de los ancianos me dijo, ¿qué le dijo? No llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Se dan 4 pistas de aquel que es digno. Primero, lleva el título de ¿qué? León. Pero todavía no tenía la escena, mi hermano. León. Un león habla de ¿qué? Fuerza, poder, majestad. Segundo, se dice que es de una tribu. ¿Y eso nos habla de qué? De humanidad. Si es de una tribu, eso nos habla de humanidad. Pero era una tribu en específica, la tribu de Judá. Y eso nos habla de una nacionalidad. Entonces, era el león de la tribu de Judá. Y cuarto, nos dice también que lleva el título de la raíz de David. Eso nos habla de la realeza de Cristo como descendiente de David, y las genealogías lo prueban. Usted puede mirar las genealogías en los evangelios y va a encontrar que David está entre los antecesores de Cristo. Pero más que eso, Él es la raíz de David. Él es el linaje de David, pero también la raíz de David. ¿Cómo entiende eso? Una raíz, ¿qué es lo que produce en una planta? ¿Sí? La vida. Cristo es la raíz de David porque Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham vivió muchos años antes de David. Entonces lo que Cristo está diciendo es que, Él es antes de David, pero también que viene de David, porque es del linaje de David. Él es la raíz de David y el linaje de David, como lo veremos más adelante en el contexto del libro. Él es el único que es 100% Dios y 100% hombre, que nació de la tribu de Judá y es del linaje de David. Uno de los 24 ancianos habló al apóstol Juan diciéndole que dejase de llorar.
y que más bien centrase su atención en el majestuoso león de la tribu de Judá. Interesante, ¿no? La profecía pronunciada por Jacob al finalizar el libro del Génesis sobre su hijo Judá fue lo siguiente. Escuche, esto fue lo que dijo Jacob con relación a su hijo Judá, de donde viene Cristo. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. Entonces se compara a Judá ¿con quién? Con el león, ahí aparece la figura. ¿Quién lo despertará? Y luego dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot. Ah, qué hermosa profecía. Preciosa. ¿Y sabe qué es Silot? ¿Sabe qué significa la palabra Silot? Hasta que venga el que trae reposo, hasta que venga el que da descanso, el que trae la paz. ¿Quién es? Jesucristo mismo, Jesucristo el Señor. Y dice, y a Él se congregarán los pueblos. Qué tremendo. Entonces la figura del león es fuerza, coraje, majestad. Si usted ve un león, ¿qué hace? Por ahí esta semana vimos uno por allí en la esquina. ¿Lo recuerdan? Pensé en tomarle una foto para proyectarla. Ese león daba risa, porque fue un perrito peluqueado en forma de león que anda por ahí por la calle. Pero seguramente usted ve un león en su ambiente, en la selva africana, y usted lo que piensa es correr lo que más pueda, ¿sí? El león representa fuerza, poder, dominio. Cristo, el león de Judá, posee todos los derechos del reino mesiánico. Él tiene toda la gloria real y Él es el que se debe sentar en el trono de David y sobre la casa de Jacob. Es interesante que en su primera venida Cristo es tratado como. En su primera venida Él viene como león. Ahora sí, mi hermano. Ahí tenemos la imagen. ¿Cómo Cristo vino en su primera venida? Como un cordero. Pero ¿cómo vendrá cuando regrese nuevamente? Como un león. Y ahí tenemos una enseñanza muy importante. Con relación a Cristo solo lo podemos ver en estas dos facetas, como cordero o como león. Si le vemos como cordero, ¿qué significa? Que creemos en su sacrificio, en su sangre, en lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Que hemos depositado nuestra fe en Él y que confiamos en que su sacrificio es suficiente para limpiarnos, lavarnos y salvarnos del pecado y de la muerte, la condenación eterna. Pero si no le vemos como cordero, un día le veremos como ¿qué? Como juez implacable que ha de venir a castigar la maldad. Si Cristo no es nuestro cordero, un día será nuestro león. Si Él no es nuestro abogado, nuestro mediador y nuestro defensor, un día será nuestro juez. Entonces, aquí tenemos una aplicación hermosa. ¿Cómo ha recibido usted al Señor? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Le tiene como el cordero o le espera como el león? Saber esto debería producir en nosotros algo de temor reverente, ¿no? Continuamos con el versículo 6.
Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, ¿cómo? Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Tal vez Juan esperaba ver, ¿qué? Cuando se le habla del león de Judá. ¿Qué esperaba ver Juan? ¿Sí? Fuerza, poder. ¿Pero qué ve? A un humilde, dócil y manso cordero. Y notemos que el cordero, ¿cómo está? ¿Pero qué se dice que está como? ¿Sentado o de pie? De pie. Aquí se dice que está de pie. Generalmente Cristo aparece después de haber subido a la gloria, ¿cómo? Cuando recuerdan cuando Esteban lo ve allí a la diestra de Dios, ¿cómo lo ve? He aquí veo al Hijo del Hombre ¿dónde? Sentado a la diestra de Dios, pero aquí está de pie. ¿Y eso qué indica? ¿Qué indica? Que Él está presto a actuar, ¿sí? Que lo que ha de hacer, lo va a hacer. Pero mire que el cordero está como inmolado y el énfasis no recae en su crucifixión, sino en su resurrección, porque no se le ve muerto. ¿Cómo está? Vivo. Vivo. Una profesora de escuela dominical una vez le preguntó a los niños algo que ella pensó que sería una pregunta capciosa. Y les dijo: niños, ¿va a haber en el cielo algo hecho por los hombres? Y para su sorpresa, un pequeño levantó la mano y dijo: sí, señorita. Ella sonrió y le preguntó qué era, a lo que el niño respondió: las marcas de los clavos en las manos. Juan observa al cordero y ¿cómo lo ve? Inmolado. Es decir, un cordero que murió, que fue sacrificado, pero que está vivo y vive para siempre. Y mire que es un cordero bastante especial. Dice que tiene 7 cuernos. En la naturaleza, los cuernos hablan de ¿qué? Los animales más cornudos son los más poderosos. Y en el mundo, los más engañados. No. Los cuernos representan poder en la Biblia. Presentan dominio, fuerza, autoridad. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hablábamos de la bestia en el libro de Daniel? Que aparece también como, ¿lo recuerdan? La bestia espantosa y terrible. ¿Cuántos cuernos tenía? 10 cuernos. 10 cuernos. Y entre los 10 cuernos surgió un cuerno pequeño, que ya sabemos, ya explicamos de qué se trataba, ¿no? Pero entonces en la Biblia el cuerno representa poder. ¿Y los 7 ojos qué representan? Plenitud, o sea, la plenitud de la visibilidad. El cordero es omnividente. Él lo ve todo a través de su espíritu. Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Entonces Juan, ¿qué hace? Puede secar sus lágrimas, porque se ha hallado a alguien que es digno de abrir el libro. Y ese es el Cordero, nuestro Salvador, nuestro Señor, Jesucristo. Jesucristo.
no es un personaje místico, es aquel que está en la gloria y conserva la señal de las marcas, las mismas que le dijo un día a aquel discípulo incrédulo: pon tu dedo, Tomás, pon tu dedo y mira, soy yo. ¿Sí? Esas mismas heridas el Señor todavía las conserva, y esto como un recuerdo constante y eterno de su gracia y de su amor. Con esas heridas nuestro bendito Señor sufrió y a través de ellas derramó su preciosa sangre para rescatarnos y para librarnos de la muerte y de la condenación eterna. Y veremos de aquí en adelante algo maravilloso, y es que la adoración que se le estaba dando a Dios, al que está sentado en el trono en el capítulo anterior, ahora se rinde ¿a quién? ¿A quién se vuelca esa adoración? ¿Quién es el que la recibe? El Cordero, porque Él es digno. Él es digno. ¿Y qué hacen los 4 seres vivientes y los 24 ancianos? Se postran ante el Cordero, le dan toda honra, toda gloria, toda alabanza por los siglos de los siglos. Qué hermoso, ¿no? Hace poco alguien vio un vehículo que en la parte de atrás tenía una calcomanía que decía: Diosa al volante. Tiempo atrás, pues hubiésemos podido pensar un chiste, ¿no? Pero hoy en día, sabiendo la condición de las personas, tal vez pensamos que la persona que iba manejando realmente se cree una diosa. Como muchas mujeres se creen diosas. Y muchos hombres también. Para ellos, el Dios son ellos mismos. Pero no hay nada más libertador que saber que usted y yo somos simples seres humanos, pecadores, con necesidad de un Salvador. No somos dioses. Por ahí algunos están enseñando y están diciendo que somos dioses junior, dioses con minúscula. No somos dioses, somos mortales, indignos, pecadores, necesitados de un Salvador que es Jesucristo el Señor. Jesucristo, el verdadero Dios hecho hombre, el león de la tribu de Judá, la raíz de la vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Él es quien merece recibir todo el reconocimiento, toda la gloria y la alabanza. Cuando estemos en la eternidad, nos uniremos al coro. Al Cordero sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén.